Hola a todos, soy Capitán Raymond y vamos a ver qué es un barco con casco autovaciante y cuál es la diferencia con un barco de casco que no es autovaciante. Vamos a ir a cada uno de esos barcos in situ para que lo veáis con vuestros ojos, pero antes vamos a ir a la pizarra y lo explicamos bien con el rotulador para que entendáis bien el concepto. Aquí tenemos el ejemplo del casco no autovaciante. Aquí estamos dentro del barco, aquí tenemos el plan, ¿no? La zona plana más baja del barco, que es donde estaremos de pie. Esto sería la zona de la sentina, pero normalmente este tipo de barcos no tenemos acceso a la sentina. Por lo tanto, el plan queda condenando aquí este espacio que suele estar relleno de aire o de espuma de poliuretano. Y no tengo ningún tipo de desagüe para eliminar el agua. Es decir, si llueve, si le digo la manguera al barco, si una ola viene y me embarco agua con las olas, la gente que está bañándose entra al barco mojado y le cae el agua del bañador en aquí. Todo ese agua se va a quedar aquí, dentro del barco, en la bañera. ¿Cómo la voy a sacar? Pues con algún medio de achique, ya sea una bomba de achique, manual, eléctrica, cubos, como queráis. Aquí tenemos un ejemplo de un casco autovaciante. ¿La diferencia cuál es? Pues mirad, el plan, como veis, la cubierta está más alta con respecto a lo que sería la parte del casco, la sentina. ¿Qué nos permite eso? Esta altura nos permite tener aquí un desagüe que si llueve, si le damos con la manguera, si nos entra una ola con agua, etcétera, etcétera, el agua que entra no se nos va a quedar aquí en la bañera, va a desaguar por aquí y aquí tenemos un pasacascos que como hay una diferencia de altura entre este desagüe, que eso se llama invernal, y este pasacascos, pues el agua, conforme entra, se va. ¿Qué pasa? Que dentro de este hueco, de aquí de la sentina, esto sería la sentina, pues sí que es conveniente tener una bomba de achique, bueno, conveniente no, es obligatorio, los barcos siempre hay que tener una bomba de achique manual o eléctrica. Se pone aquí dentro en este caso. ¿Para qué? Porque siempre, pues, esto aquí habrán unos tambuchos en el suelo, unas puertas de acceso a este habitáculo, porque aquí pues están los depósitos de gasolina, por ejemplo, de agua, etcétera. Entonces, pues siempre cae un poquito de agua, puede caer agua aquí dentro, por lo que sea. Pues siempre tenemos aquí la bomba de achique para sacarlo. Pero en la cantidad de agua principal que va a entrar al barco, por motivos de, como digo, manguera, lluvia, agua, etcétera, se van a ir por los invernales. Aquí tenéis otro ejemplo de casco autovaciante, esta vez mirando el barco desde la popa, sería un corte del casco mirando desde la popa, y como veis, aquí tenéis el invernal, entraría el agua por aquí, de lluvia, etcétera, por aquí y sale por aquí. Y la clave está en la diferencia de altura entre este y este. Cuanta más altura se pueda permitir un barco tener entre este y este, va a ser mejor, un sistema mejor. ¿Por qué? Porque cuando se carga el barco de gente, el nivel del agua pues puede subir por aquí. Y aunque se quede este por debajo del agua, el agua todavía no va a entrar al barco, pero si baja más y el nivel sube un poquito más, ahí sí que puede empezar a entrar agua en el barco. No se hundirá de momento, pero sí que pues entra agua. Y hay que poner unos tapones en los invernales. Por lo tanto, este manguito, esto suele ser una manguera que une. Esta manguera, atención, porque puede ser un punto crítico. Los barcos que tienen este tipo de invernales, este tipo de desagüe autovaciante, hay que tener muy buen mantenimiento del pasacascos con la manguera. La manguera entra en el pasacascos este, ¿no? Esta unión hay que tenerla muy controlada. ¿Por qué? Porque como pierda agua y esto se quede por debajo del nivel del agua, nos va a entrar agua directamente a la sentina. Esto hay que echarle de vez en cuando una inspección. Pues primero vamos a ir a un barco de casco que no es autovaciante. Y ese es, por ejemplo, la Mary. Y este es uno de los inconvenientes que tiene el tener un casco que no sea autovaciante. ¿Veis? Ayer llovió y hoy pues tengo esto con agua. Ahora activaré la bomba de achique para sacar el agua. Si fuera un casco autovaciante, pues aquí no tendría agua, se habría vaciado automáticamente por los desagües, por los invernales. Bueno, pues ya está ya la bomba de achique. Está saliendo por aquí. Pero voy a ayudarle un poquito. Pues la Mary, como habéis podido ver, no es autovaciante. No tiene esos invernales, esos desagües para que conforme caiga el agua se vaya. Porque es un barco muy pequeño, tiene 4,30 metros de eslora. Y los barcos tan pequeños, normalmente, menos de 5 metros, mucho lo normal es que no sean autovaciantes. Porque la construcción podríamos decir que no da para más. El suelo, la cubierta o el plan, como queréis llamarlo, está muy bajo,
con respecto al nivel del mar, entonces no hay una diferencia de altura suficiente como para poder hacer un desagüe. Entonces por eso no son autovaciantes. Los mayores problemas que tiene, pues los que habéis visto, que cada vez que llueve, pues vengo al barco para hacer una inspección y ver y sacar el agua manualmente con la bomba de achique. Cuando estás bañándote en el agua, entrando, saliendo del agua, pues cada vez que entras al barco con el bañador mojado y el cuerpo mojado, el agua que cae se va acumulando ahí. Pues de vez en cuando le das a la bomba un botoncito, un poquito, y el agua se sale. A ver, si lo vas a tener el barco en el amarre, pues lo ideal es que sea autovaciante, eso es lo ideal. Que por lo que sea es lo que hay y tienes uno que no es autovaciante, pues yo tengo este barco en el amarre casi 3 años. Pues tampoco me supone un gran problema, la verdad. Ya cada uno... Ahora bien, si el barco lo tienes para remolque, no es un problema. Yo, si el barco lo mete en amarre, lo tengo en remolque en casa y lo he hecho cada vez que lo voy a usar por una rampa, lo de que sea autovaciante, si por ejemplo hay una diferencia muy grande de precio, pues posiblemente me quede con uno que no es autovaciante. Incluso los que no son autovaciantes, muchas veces la ventaja que tienen es tienen más estabilidad, porque tienen el suelo, se pueden permitir a la hora de fabricarlo poner la cubierta, el suelo, el plan donde pisamos más bajo. Eso quiere decir que el barco va a ser más estable y normalmente en la documentación va a admitir más personas a bordo. Pues vamos a ver un ejemplo de un casco autovaciante, en este caso una Astilux 600 Open. Los invernales, el desagüe sería uno a este lado, sería ese, y otro ese que vemos ahí. Y ahora vamos a ver cómo va conectado hacia ese de allí. Como digo, el agua que entra por ahí. Este es el tubo, este es donde lo que acabo de decir, el desagüe. Va por aquí el agua. Y por ahí saldría pues el pasacascos al exterior, donde hemos visto, que es ese de ahí. Vale, pues aquí vamos a hacer la prueba. Si yo tiro agua por aquí, veis que sale por ahí. Lo ideal, como veis, es que el desagüe, donde sale el agua, esté por encima del nivel del mar. Y como digo, la ventaja de este sistema es que puedes tener el barco aquí en el pantalán y aunque llueva, pues sabes que no se va a inundar. Puedes darle con la manguera para limpiarlo, para baldear en la embarcación y no tienes problema que se va a ir el agua también. Cuando no tienes este sistema, pues hace falta bomba de achique. También este sistema es bueno porque si vas navegando, está lloviendo, estás embarcando mucha agua, la gente que se baña, entra al agua, sale con el bañador mojado, pues toda esa agua también se va. Entonces es mucho más cómodo un barco que sea autovaciante que uno que no lo sea. Luego, con el tema de los cascos autovaciantes, hay veces que veréis en un casco autovaciante con sus invernales que cuando hay mucha gente a bordo o todo el mundo se pone a popa, por ejemplo, si los invernales están en popa, que es donde suele estar, veréis que entra agua, como que entra, sale, está ahí como que se encharca un poquito la bañera, ¿no? ¿Eso es malo? ¿Eso es que el barco está mal? A ver, es bastante común. Yo eso lo he visto en muchos barcos. Claro, el fabricante lucha ahí entre un barco pequeño, darle que el suelo esté lo más bajo posible para que tenga estabilidad ese barco, pero que tenga altura suficiente como para que le dé a hacer diferencia de altura entre el invernal de dentro, ¿no? y el desagüe de fuera, el pasacasco de fuera, para que haya una caída de agua. Entonces, claro, la realidad es que yo en muchos barcos he subido, sobre todo entre 5 metros y medio, 5,80, y eso pasa. En un barco así pequeño, de pequeña eslora, cuando hay mucha gente a bordo o la gente se pone en popa, por ejemplo, en un momento dado, el agua entra. No se va a hundir en principio porque, bueno, entra el agua, pero el barco tiene una flotabilidad, entonces se mantiene ahí. ¿Quiere decir que es un mal barco? No lo creo, porque es bastante común. Yo ya a partir de 6 metros, si eso el barco lo hace, ahí ya sí que podríamos decir, bueno, este barco tiene ahí alguna deficiencia de diseño, porque he subido muchos barcos de 6 metros que eso no pasa, con 8 personas a bordo y no ha entrado agua. Incluso para que veáis, me pasó una vez en una semirrígida de 8 metros, 8 metros y medio, una gran semirrígida.
Aparte era tipo lujo, una buena semirrígida, y le pasaba. Íbamos, creo que éramos 7 a bordo, 7, 8 a bordo, y en un momento dado se puso más gente de la cuenta en la popa, en los asientos de popa, y empezó a entrar agua. Se mojaron todas las bolsas, las mochilas que habían por el suelo, etcétera. Para que veáis hasta el punto que eso es, entre comillas, no voy a decir normal, pero posible. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente lo ideal, si tienes un barco que le pasa eso, el problema tampoco es que sea excesivamente grave. Se soluciona con unos tapones que hay, y tú pones el tapón, que tiene una palanquita, pones el tapón, dobla la palanca y ese tapón se ensancha y lo sella perfectamente. Entonces, mientras estás navegando, está la gente a bordo, pues los puedes poner si hay mucha gente. Si tú vas solo o sois 2, 3 a bordo, pues normal es que no pase eso. Entonces ahí lo puedes quitar. Pero si ya ves que hay mucha gente a bordo, pues puedes ser un poco previsor, poner los tapones y ya no te entra agua. Básicamente lo que va a diferenciar que un barco de pequeña eslora, 5 metros o por ahí, no tenga este fallo, entre comillas, de que le entre agua por el invernal, por el autovaciante, básicamente va a depender del dinero. ¿Por qué? Porque ¿dónde suele pasar eso? En barcos pequeños. Barcos pequeños con poca estructura, con poco francobordo, que no, la estructura del barco no da para poner un suelo, la cubierta alta, para que haya una diferencia de altura entre el invernal y la salida de agua por fuera. Entonces, eso puede pasar. ¿Cuándo no pasa? Pues tú tienes un barco de 5, porque hay mucha diferencia entre un barco de 5 metros pequeño y un barco de 5 metros grande. Digamos la estructura, la manga, el francobordo. Entonces, si tú te vas a un barco más grande, hablamos siempre de 5 metros, por ejemplo, pero un barco de 5 metros grande, que tenga más manga, más francobordo, una estructura mayor. Ahí sí que le va a dar para hacer un buen invernal y posiblemente ese problema no va a entrar agua. Pero ¿qué pasa con ese barco? Que va a pesar mucho más y vas a necesitar más motorización para mover ese barco. El barco en sí va a valer más dinero porque es más grande, tiene una estructura mayor, a la hora de construirlo es más caro, va a ser más caro, y aparte tiene mayor peso y vas a necesitar mayor potencia para navegar en condiciones con ese barco. Entonces, y a eso sumarle también, pues normalmente un mayor consumo de combustible. Entonces, pues todo se encarece. Ahora, tú vas a un barco, pues como este, por ejemplo, bueno, este no porque no es autovaciante, un barco autovaciante que sea más pequeño, menos francobordo, menos pesado y tal, pues te va a hacer falta menos motor, el barco va a ser más barato. Entonces hay que ver, tendrías que valorar cuántas personas vamos a ir a bordo normalmente, qué uso le vas a dar, si lo vas a tener en remolque o en pantalán, y ahí tú ya valoras si te conviene comprar un barco autovaciante grande y caro, entre comillas, o uno más pequeño que puedas tener ese problemilla de que te entre agua. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Un casco autovaciante o un casco que no es autovaciante? Pues evidentemente, como mejor, es un casco autovaciante. Ahora bien, también, dicho esto, pues hay que ver, volvemos un poco a lo del gasto económico. ¿Qué uso le voy a dar al barco? Si yo el barco lo voy a tener en remolque, no lo tengo en el amarre, y voy a ir solo en el barco para pescar y tal, y me sale una buena oferta de un barco de segunda mano, por ejemplo, o nuevo, que hay una oferta de un barquito nuevo, pues si lo voy a tener en remolque, yo posiblemente, si hay mucha diferencia de precio, me cogería el que no es autovaciante, porque tampoco es una cosa que sea indispensable. Ahora bien, si por ejemplo, si voy a tener el barco en amarre, si me lo puedo permitir, porque suelen ser un poquito más caros los barcos de casco autovaciante, pues si lo voy a tener en amarre y me lo puedo permitir y tal, pues posiblemente siempre que se pueda un autovaciante, pues mejor, porque es más cómodo para todo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de los cascos autovaciantes, espero que os haya gustado, que el que no lo supiera, porque muchos seguro ya lo sabíais, el que no lo supiera, pues ya se ha enterado, y también a la hora de comprar un barco, pues también es algo muy a tener en cuenta y es un concepto que creo que hay que tener claro, para el que no lo sepa. Bueno, hasta la próxima.